Y a ver, empezamos. Hola chicos, muy buenos días. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Yo sé que es un poquito pesado llevar como que sesiones o algún taller o lo que fuera, más que nada un domingo, pero más bien mil gracias por conectarse. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy el día de hoy vamos a ver justamente construyendo arquitecturas de datos altamente disponibles utilizando ¿qué cosa? Google Cloud. Aquí vamos a ver unos pequeños conceptos antes de empezar con toda la parte de lo que se refiere a Google Cloud, por qué migrar, por qué escoger Google Cloud en comparación con otras nubes, cómo empezar todo el tema de lo que se refiere a migración y por último veremos también una arquitectura con lo que respecta a la parte tanto streaming como la parte batch. Entonces, arrancamos. Vamos por acá. ¿Cuál va a ser la agenda? La agenda, presentación de conceptos, un overview de herramientas de Google Cloud y arquitecturas de ejemplos usando GCP. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy Anita Quevedo, trabajo actualmente como arquitecto de datos en Roban. También soy CTO en Data Platform School. Tengo también una comunidad, se puede decir que es la primera comunidad multicloud acá en Perú. También trabajo en algunas instituciones, como por ejemplo Ibero Puebla, que es en México, en la UNI, en USIL, como docente cloud, y otras instituciones. ¿Cuáles son mis skills más representativos? Tenemos Cloud Computing, Spark, Big Data y la parte Machine Learning. ¿Qué más? Soy actualmente Community Builder por segundo año consecutivo. También pertenezco a la comunidad oficial de Chevils, que tiene que ver más que nada la parte de Amazon. Y también soy co-organizador de la comunidad de GCB del Estado de Santiago. Soy también la primera docente en Coursera, justamente la primera docente peruana en Coursera. Ahí está mi LinkedIn por si quieren añadirme, pues yo súper feliz. ¿Qué más? Tengo dos maestrías, una acerca de lo que se refiere a Data Management e Innovación Tecnológica y la segunda acerca de inteligencia artificial. Tengo tres nanodegrees en una City, el primero acerca de lo que se refiere a ingeniería de datos, el segundo acerca de hybrid cloud y el tercero acerca de lo que se refiere machine learning utilizando Amazon. Vamos por acá, es un pequeñito resumen sobre mí. Vamos por aquí. Entonces, vamos a arrancar con un pequeñito concepto que es algo sumamente importante que siempre nos van a preguntar a nosotros. ¿Por qué migrar al cloud? ¿Por qué empezar a utilizar Google Cloud específicamente? ¿Por qué? Esa es una de las preguntas que siempre te van a hacer cuando tú vendes un producto y más que nada cuando vendes Google Cloud. Sabemos que los datos han ido creciendo de manera súper acelerada. Ahora tenemos, por ejemplo, reanalizar los datos que vienen de Facebook, de Google Analytics, Google AdSense, inclusive de los dispositivos de IoT, ¿cierto? Entonces, la capacidad que teníamos en su momento, que eran nuestros típicos servidores on-premise, se nos hace muy chiquitito. Entonces, ¿qué es lo que la ayuda de todo esto? Es utilizar el cloud. Pero ¿por qué específicamente Google Cloud? Lo que pasa es que Google Cloud, de por sí, al igual que las diferentes nubes, tiene diferentes ventajas. Por ejemplo, vamos a ir para acá. Reducción de costos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si tú antes te gastabas, por ejemplo, no sé, en tu arquitectura mensualmente unos $4,000, actualmente lo que está diciendo lo que es la nube es reducir el TCO, que tiene que ver con costos, ¿qué cosa? Con costos de servicio y con costos operativos que vas a ir consumiendo o realizando con respecto al cloud. ¿Qué más? Mayor accesibilidad. Claro, ¿qué pasaba antes cuando tenías todo el tema de on-premise? Tenía acá de que yo podía conectarme, ¿cierto? Tenía que ir o bien a la oficina o utilizar una VPN para poder conectarme a los servidores de donde trabajaban toda la parte de los sistemas. Ahora, con todo el tema del cloud, conectarse y trabajar, lo que se refiere en remoto, es sumamente sencillo. Claro, lo único que es importante, un parámetro sumamente importante, es la Internet. ¿Qué más? Tenemos también lo que se refiere a la elasticidad. Si tú antes tenías un servidor que tenía cierta característica y te quedaba sumamente pequeño para poder procesar todos tus datos o toda la parte machine learning, ¿qué tenías que hacer en su momento? Irte y decir justamente al encargado de lo que se refiere la parte de sistemas, decirle, ya me quedé sin capacidad computacional, porfa, aumentame más memoria, más disco o lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que justamente ahora se busca? Esa es elasticidad de poder poner más cores, más CPUs, más memoria, etcétera, con la finalidad que esto sea un poco más rápido y tomen decisiones de manera más acertada con el menor tiempo posible. ¿Qué más? Algo sumamente importante que lo diferencia en respecto a otras nubes
es que Google Cloud se preocupa mucho por el medio ambiente, que es el impacto medioambiental. Sabemos que si, por ejemplo, nosotros vamos menos, atacamos menos el medio ambiente, vamos a poder vivir un poco más, ¿cierto? Aparte de eso ahí, sabemos que también en el 2030 la legislación de esto va a cambiar. ¿Qué más? Además, ¿por qué se busca justamente utilizar en esta parte Google Cloud y en general la parte del cloud? Necesitamos un crecimiento digital del cliente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mayormente? A veces hay sistemas que son sumamente que no integran entre ellos mismos y lo que se busca, ¿qué cosa es? Que haya esa integración de todos los sistemas, ya sea utilizando APIs, ya sea utilizando quizás los propios sistemas, entre otras cosas. Porque de por sí, ¿qué es lo que un estudio de mercado, más o menos el estudio de mercado de Forbes, si buscan Forbes, merchandising and cloud computing, lo que van a encontrar más o menos hay como 5 artículos acerca de lo que les voy a comentar, donde se dice que aproximadamente casi el 69% de clientes actualmente, ¿qué es lo que busca? Busca comprar por Internet. Busca una mejor experiencia de compra, de justamente de qué? De la parte de todos sus productos. Y esto ¿qué trae consigo esto? Buscar o crear esa omnicanalidad, lo que estamos buscando todos los que desarrollamos algún sistema en el cloud. ¿Qué más? Un factor diferencial de Google Cloud comparado con otros vendors es que, ¿qué cosa? Es poder formar esa omnicanalidad o esa integración que me permita a mí poder unir Google Analytics, Google AdSense, entre otros sistemas o inclusive mi Google Drive con la finalidad de poder, ¿qué cosa? Incorporar esos nuevos servicios o esas nuevas APIs a mis sistemas actuales para poder generar un mejor insight y un mejor, ¿qué cosa? Toma de decisión. Entonces, ¿para qué más es todo importante esto de acá? Recordemos que realmente nosotros nos vamos a enfocar siempre en dar mejor servicio al cliente. De nada nos sirve a nosotros tener un mejor sistema, utilizar el tema del cloud, que es súper bonito, ahorros de costos y todas las cuestiones que trae por consigo como consecuencia, si no nos enfocamos realmente en conocer a nuestros clientes. De por sí sabemos que en el estudio de marketing nos sale más barato nosotros como compañía retener al cliente actual que conseguir unos nuevos. ¿Por qué? Porque sabemos que efectivamente al cliente actual ya conoce nuestra marca, ya sabe quiénes somos, entre otras cosas, y le podemos, ¿qué cosas? Seguir dando más alternativas para que pueda funcionar mucho mejor. Aparte de todo eso, una vez que ya dimos una pequeña introducción, vamos por acá. ¿Por qué fracasan tantas empresas? Realmente la mayoría de empresas que empezamos empiezan con qué cosa, perdemos el enfoque, negocio errado, por ejemplo, no tenemos dinero para invertir. Recordemos, y acá una característica importante con respecto a la parte de cloud, que ya no necesitamos qué cosa, CAPEX. El CAPEX viene a ser la inversión inicial que necesitamos para poder empezar algún tema de negocio. En el caso de lo que se refiere la parte del cloud, solamente nos vamos a enfocar en gastos OPEX, que tiene que ver con gastos que vamos a ir generando conforme vamos utilizando el tema del cloud. Ya, voy por acá. Y algo sumamente importante que quiero justamente aquí hablar es dos tipos de arquitectura. Esas arquitecturas son las arquitecturas iniciales o arquitecturas que deben saber sí o sí al momento que van a hacer algún tema a lo que se refiere Big Data. Anita, y seguro también me van a decir ahorita, pero Anita, yo he visto, mira, yo estoy acá sentado porque pucha, yo he visto que Ultra está de moda, se utiliza mucho, y aparte he visto muchas cajitas que se van utilizando conforme yo voy poniendo la parte de Ultra, ¿cierto? Y está perfecto, solo recontra te apoyo. Pero recordemos que para poder hacer cualquier tema de lo que se refiere a algún diseño de la parte de arquitecturas, se basan en dos patrones sumamente importantes, que son la arquitectura lambda y la arquitectura capa. Pero ¿cuál es la diferencia de cada uno? Seguro también te vas a hacer la pregunta. La primera diferencia es que la arquitectura lambda soporta dos tipos de torrentes, que significa tanto la parte batch como la parte real time. ¿Y a qué se refiere con eso, Anita, la parte batch y la parte real time? La parte batch es cuando tú dices, ok, yo quiero que mi arquitectura se ejecute cada 10 minutos, un día a la semana, una vez al mes, lo que fuera. La arquitectura real time significa qué cosa, quiero que se ejecute así, con un chasquido de dedos, sumamente rápido, automáticamente. Y aquí hay una observación con esta parte. Y aquí hay bastante discrepancia
con el resto de arquitectos, con el resto de ingenieros de datos o el resto en general. Mayormente dicen que mi arquitectura real time es cuando, por ejemplo, yo tengo un delay de más o menos 2 segundos. Otros dicen, no, mira, si es real time, debería ser 0 segundos acá, 0 segundos para acá, ¿cierto? Realmente, real time, necesito bastante capacidad computacional. Y seguro también ahorita vas a preguntar, ¿pero eso no lo aguanta la nube? Sí. Inclusive las empresas muy grandes, muy tops, como por ejemplo Netflix, Twitter, entre otros, no hacen real time. Se puede decir como un semi-real time que tiene un delay de unos 2 a 1 segundo aproximadamente. Ahí hay mucha discrepancia con esa parte, ¿ya? Yo lo conocería más como la parte semi-real time, otros lo van a decir que es real time. Luego, tienes la arquitectura capa. En la arquitectura capa solamente te vas a enfocar solamente a la parte de lo que es real time. Por ejemplo, empresas como por ejemplo Facebook, Twitter y en este caso Netflix, su arquitectura es soportada utilizando simplemente arquitecturas capa. ¿Por qué? Esta arquitectura capa se va a enfocar prácticamente a conceptos como, por ejemplo, cuánto va a ser mi lluvia de datos, cuánto va a ser, cómo voy a configurar mi Kafka, por ejemplo, o cómo voy a hacer el tema de algún flujo en tiempo real, entre otras cosas. Entonces, es importante tener diferenciado esto que está por acá. Y de ahí, un punto importante, un punto sumamente diferencial con respecto a otros vendors, es que Google Cloud te da los lineamientos de cómo poder empezar a hacer esa migración o ese upgrade que tienes del on-premise hacia el cloud. Por ejemplo, y aquí les voy a dar un pequeño tip que les va a ayudar bastante, ya sea a poder migrar, a pasar una entrevista o lo que fuera, o algún proyecto que tengan ustedes con respecto a la migración del cloud. ¿Qué es lo que te dice Google Cloud? Google Cloud te dice que para poder empezar a migrar, tú tienes que hacer 5 pilares sumamente importantes que los voy a poner acá. ¿Por qué no le puse en la PPT? Porque si lo pongo en la PPT, lo que voy a hacer, ¿qué cosa es que todo el mundo se va a aburrir y al final me decía, ay, ya tengo la PPT y no te quiero escuchar y ya me voy. Y al final voy a quedar con 2 personas solamente escuchándome. Más que nada lo voy a poner acá en un dibujo para que quede sumamente claro y si tienen alguna duda me van poniendo en el chat y yo voy respondiendo, ¿ya? Lo primero que te dice Google Cloud es que para tú poder empezar a mirar, tienes que empezar, ¿qué cosa? A evaluar. El primer punto que tienes que hacer. ¿Qué vas a evaluar? Vas a evaluar justamente las aplicaciones y las cargas de trabajo como hardware, número de usuarios, cumplimiento. ¿A qué se refiere con cumplimiento? Todas las empresas, ya todas las empresas de por sí que estamos ubicados en algún lugar de este planeta, en Perú, en Estados Unidos o en lo que fuera, se desarrolla bajo un cumplimiento. ¿Qué quiere decir este cumplimiento? Quiere decir leyes gubernamentales que me van a mí, si yo, por ejemplo, implemento mi arquitectura en Ohio, ya un lado de Estados Unidos, yo voy a tener que atenerme a las leyes de Estados Unidos, en este caso, ¿de dónde? Del estado de Ohio. Entonces, esa es la parte de cumplimiento. Luego, ¿qué más? Identificar también esas dependencias de aplicaciones de tal manera que tú tengas la aplicación fácil, difícil y que no puedes moverlo, así tú seas el super hardcore, el super destroyer en lo que se refiere a la parte cloud. Segundo, una vez que ya evaluaste lo que te acabo de comentar, tienes que hacer qué cosa? Un piloto. ¿Qué otros lo llaman como qué cosa? Un MVP. Y aquí hay que tener claro ese concepto de MVP. Me ha pasado muchas veces en algunas empresas cuando he tenido que hacer la parte ya sea de ayudar a la migración o lo que fuera, que confunden el concepto de MVP con un concepto de proyecto. Un MVP, ¿qué cosa va a ser? Va a ser justamente esa entrega mínima que tú vas a poder probar justamente esa arquitectura que tú estás planteando. Es decir, empezando con algo chiquitito para ver realmente como que esas pruebas, ya sea pruebas integrales, pruebas de estrés, pruebas end-to-end, con la finalidad que tú digas, esta cosa que estoy planeando, sí, de verdad, sí funciona. Esto, aparte del piloto, aparte del MVP, es importante que hagas qué cosa, un monitoreo por un tiempo y midas ese rendimiento y comprendas justamente qué cosa, esas licencias o esas cosas que tú, sí, en el on-premise tú utilizabas, en donde en la parte, de lo que se refiere a la parte cloud, tú lo vas a ahorrar. ¿Qué más? Una vez que tienes ese segundo punto, el tercer punto es empezar a mover los datos. ¿A qué se refiere con esto? Y aquí es una cosa sumamente importante cuando tú refieres mover los datos. ¿Por qué?
Primero, para mover los datos y todas las aplicaciones, existen diferentes almacenamientos o diferentes cosas que te pueden ayudar. Por ejemplo, lo que se dice que para poder implementar alguna arquitectura de Google Cloud, tú tienes que enviar tus datos ¿a dónde? Al Cloud Storage. Dentro del Cloud Storage tú vas a tener 4 tipos, es decir, el Cloud Storage de formato estándar, el Nearline, el Coldline y el Archive. Y la pregunta también que te vas a hacer, ¿cuál es la diferencia entre esos 4, Anita? El estándar son para datos que vas a acceder a cada rato. Imagínate a cada rato, a cada hora, a cada minuto, lo que fuera. El Nearline justamente que se refiere cuando son datos accedidos una vez como que al mes, más o menos aproximadamente. El Coldline es cuando tú accedes una vez a los 90 días y el Archive son más que nada datos que son accedidos al año. Más que nada, el Archive son usados para la parte de qué cosa, para la parte de backups. Luego tienes otro concepto. Tienes, ¿en dónde guardo mi información, Anita? ¿En un SSD o un HDD? Y ahí la respuesta va a ser depende. Depende de qué cosa, depende de la mayoría de los casos. Pero, por ejemplo, el HDD es más adecuado ¿para qué? Para la parte de conjunto de datos mayores a 10 terabytes, ¿ya? Que no sean, ¿qué cosa? Sensibles a latencia o acceso poco frecuente. ¿Por qué? Porque sí, claro, si tienes, puedo tener 9 teras o 10 teras, pero esos son accedidos a cada rato y quiero que la respuesta sea así, rápida, no voy a utilizar, ¿qué cosa? Un HDD, sino utilizaré un SSD. Luego, una vez que ya moviste los datos, ¿qué cosa es? El cuarto punto, mover tus aplicaciones. Aquí hay un concepto que seguro también vas a escuchar por primera vez o has escuchado o sea, te estás recordando que es lift and shift, que es qué cosa levantar y cambiar. Quiere decir que si tú tenías un aplicativo que, por ejemplo, corría en máquinas virtuales o máquinas más que nada virtualizadas, lo que haces es utilizar lo mismo y quizás mandarlo a ¿qué cosa? A una máquina virtual. Y también es como que hagas un control C y control V de tu información. Esto, y pero Anita, la pregunta que también seguro ahorita me estás haciendo es, ¿y cuál es la ventaja de utilizar, si yo voy a hacer simplemente un control C y un control V de la información del Leaf and Shift que tú me comentas? La ventaja es que, claro, vas a tener en tu arquitectura, en toda la parte cloud. La desventaja es que si tú quisieras escalar a más escala, lo más ideal es que adaptes tu arquitectura que tienes actualmente a utilizar sistemas propios de Google Cloud. ¿Cuál es la ventaja? Es que, claro, que el Leaf Achieve es mucho más rápido, el tiempo de desarrollo es mucho menos y vas a poder tener, aunque sea un pequeño release, ya en tu cloud. Luego, una vez que ya moviste tus aplicaciones, lo que te dice Google Cloud es que hagas qué cosa, esa optimización. Optimización. ¿A qué se refiere esto de acá? Por ejemplo, para que se ejecute justamente en la nube, para que pueda justamente en los planes de recuperación, que son los disaster recovery, ¿qué más? El tema de la elasticidad que también vas a poder utilizar, el Google Stat Driver, que tiene justamente qué cosa, la parte del monitoring y el logging, que te permite a ti qué cosa, poder tener un mejor control con respecto a toda la parte de lo que es el cloud. Voy por acá leyendo sus preguntas. Ya, seguimos. ¿Qué más? En la parte justamente, esos son los 5 puntos que te dice Google Cloud para que tú puedas mover a la parte del cloud de por sí. Pero entonces la pregunta que también ahorita te vas a hacer es, ¿por qué Google Cloud y por qué no Amazon y por qué no Azure? Lo que pasa es que Google Cloud de por sí, una de las cosas características que lo diferencia en otros vendors, aparte de las integraciones de las APIs, es la red global. Google maneja su propia red global que va justamente, si ven, leen un poquito, son un poquito curiositos en esa parte, tiene toda la parte de su infraestructura de red por debajo del mar, donde te permite a ti poder, ¿qué cosa? Poder tener esa red como que súper, súper top, solamente utilizando los servicios de Google Cloud. Aparte, ¿qué más? Se preocupa mucho por la parte del open source. Por ejemplo, si nosotros vemos la parte de cómo empezó todo, la parte de Big Data, ¿ya? De por sí, recordemos que los creadores de todo lo que se refiere el storage y esas cosas fue Google Cloud. Si vemos los papers y empezamos a leer y empezamos justamente a tener un poco más de curiosidad de quién fue realmente el creador de todo esto de acá, fue Google Cloud. Google Cloud lanzó justamente el servicio que seguro han escuchado, o si no, no hay problema, que se llama Colossus. Colossus es un servicio que por detrás está aguantando o está soportando, ¿qué cosa? Por ejemplo, el Cloud Storage, que te permite qué cosa, permite poder hacer que tu data que tú tengas sea altamente redundante, trabaje en paralelo,
sin que tú te des cuenta y sea muy rápida. Aparte, ¿qué más? Fomenta mucho la parte de lo que es el open source. Por ejemplo, aquí van a encontrar, no sé, si quieres utilizar la parte de Apache Spark, que sabemos toda la palabra Apache es open, lo vas a poder utilizar con los servicios, por ejemplo, no sé, de Dataproc o inclusive con BigQuery, que es el nuevo release que te permite a ti lanzar la parte de Spark. ¿Qué más? Algo sumamente importante que debemos tener en cuenta cuando tenemos algún tema de lo que se refiere la parte del cloud es que tenemos el tema de failover o conmutación por error. ¿Qué significa esto? Que te permite a ti, ¿qué cosa? Poder a ti permitir que el sistema esté 100% activo, ¿ya? Más o menos para que se entienda un poquito. Aparte, algo diferencial que no lo tiene otros cloud es el BigQuery. BigQuery y Data Studio. Por ejemplo, BigQuery, ¿qué es la característica que tiene el BigQuery? Es que por detrás, es muy diferente a los sistemas tradicionales de almacenamiento de datos que estamos acostumbrados. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene BigQuery que lo hace único? Hay justamente acá, y en la parte de acá les voy a poner esto de acá, que tiene la palabra ¿qué cosa? La palabra DEML. DEML es el engine ¿de qué? De BigQuery, que convierte las consultas de SQL en árboles de ejecución. Estos árboles se llaman ¿qué? Se llaman slots. ¿Qué son qué cosa y qué son los slots? Los slots son los CPUs virtuales o más conocidos como Virtual CPU. ¿Y qué es lo que tiene esto de acá? Va a tener RAM, tiene network y tiene CPU. Entonces, BigQuery te permite de manera mucho más rápida, de mucho más, de manera dinámica, poder correr sentencias, inclusive queries, que por detrás pesan por aproximadamente un terabyte o 2 terabytes en cuestión de minutos, justamente por la característica que les acabo de comentar. Aparte, hay un concepto también que van a encontrar mucho con respecto a la parte cloud que se llama los shuffle, que acá lo voy a poner para que se entienda un poco más, que son los shuffle. Y la pregunta también que te vas a hacer ahora, ¿qué son los shuffle? Los shuffle va a ser el mecanismo de transferencia que hay entre worker y worker. ¿Y qué son los workers? Los workers son como los esclavos que realmente van a ejecutar la tarea. Entonces, justamente el shuffle aprovecha el Jupyter de este caso de Google con la finalidad de poder pasar entre un lugar a otro de manera mucho más rápida. ¿Qué más? Y el Colossus, ¿qué cosa era? Bueno, yo te había comentado que te permite que toda la parte que sirve o está la tecnología de que de replicación, de recuperación y el tema de hacer que si es que falla, siempre tu sistema está activo. Es por eso que Google, comparado con otros cloud, es sumamente potente, ¿ya? Porque aparte de todos los beneficios que les acabo de comentar, pues ya está. Y aquí estoy leyendo todas esas cositas, ya, súper bien. Por ejemplo, el ETL de Google Cloud vas a utilizar Dataflow, porque Dataflow por detrás corre Apache Beam. ¿Y qué cosa hace toda esa cuestión? Te permite a ti de manera, mediante serverless, poder ejecutar todas tus cargas de manera rápida y sencilla, claro, utilizando la parte de Apache Beam para todas esas cuestiones. ¿Y por qué no utilizar Dataproc? Si bien es cierto Dataproc, la parte de Spark, también puedes crear un ETL de manera sencilla utilizando Spark, propiedades de Spark. Lo que pasa acá es de que de Dataproc es qué cosa que vas a tener que crear un servidor para que puedas ejecutar esto. Y seguro que ahorita vas a decir, pero Anita, la nueva propiedad que ha salido, la parte de Google, es que yo puedo ejecutar Dataproc serverless, y está correcto. Pero si tú quieres ejecutar ETLs de manera escalables, lo que yo te recomiendo es que aprendas la parte de Apache Beam, que no es difícil, es muy sencillito, y utilices con la parte de Dataflow. En Dataflow tú vas a poder ejecutar qué cosa, vas a poder ejecutar la parte, tanto la parte batch como la parte streaming. ¿Qué más? ¿Qué más característica? Ahí hay nuevos conceptos que puedes utilizarlo con Java, con SQL, con Python y ya está, ¿no? Dataprep es otra cosa. Dataprep es caro de por sí, porque por detrás, ¿quién es el creador de Dataprep? Dataprep, su creador es Trifacta. Al hacer un tercero de por sí, lo puedes utilizar. De manera visual vas a poder hacer limpieza de tus datos, más no tus típicos ETLs de lógica de negocios súper complejas. Entonces, Dataprep, recuerden una cosa, es para limpieza de datos. Luego dice, para el caso de ETL también escuché Matillion. Exacto. Lo que pasa es que Matillion es un tercero, no es un servicio propio de Google Cloud. Al ser un tercero de por sí, tú vas a poder utilizarlo mediante el marketplace de Google, pero
pero la desventaja es ¿qué cosa? Que te va a cobrar como si fuera una máquina virtual que está todo el día prendido y lo vas a utilizar. Da Matillion por detrás, cuando tú creas el Matillion, te crea una máquina virtual. Así que, por defecto, ¿cuál es lo más óptimo para que aprendan toda la parte de los ETLs? Yo les recomiendo Dataflow justamente porque por detrás corre Apache Beam. Y algún tema a lo que se refiere la parte de algún ETL, lo que quieres hacer, pues eso te viene súper genial. Aparte, ¿qué más? Por ejemplo, también lo que tiene Google Cloud es que tiene, por ejemplo, la parte, lo que se refiere Bigtable, que si bien es cierto, es un poco caro, pero si tú estás trabajando con la parte, todo lo que es no SQL, es una base de datos sumamente potente para todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿para qué lo vas a utilizar? No sé, para el tema de alguna aplicación fintech, algún tema de gaming, algún tema de IoT, o algún tema de inteligencia artificial personalizada, ¿ya? Entonces voy por acá. Voy por acá. En esta parte de acá, ya, si bien es cierto, este es el coquito para poder empezar toda la parte de lo que se refiere Google Cloud. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto de acá? La finalidad de esto es que uno empieza siempre con el Cloud Storage. El Cloud Storage, ¿qué es lo que me permite acá? Lo que me permite acá es poder almacenar cualquier tipo de información que yo quiera o que esté trabajando, ¿ya? ¿Qué más? Una vez la data, ¿cómo lo puedo utilizar o cómo lo puedo pasar? Lo puedo pasar, por ejemplo, con el Transfer Appliance, Transfer Services o el GC Útil. ¿Qué más? Yo para poder justamente capturar todo el tema de la data, yo podría utilizar ¿qué cosa? Yo podría utilizar PatSat, que por detrás corre de por sí Apache Kafka. Y una vez que ya lo tengo la data en PatSat, lo puedo procesar utilizando Dataflow. Por acá hay una pregunta. ¿Cuándo Bigtable y cuándo Firestore? Ya. La pregunta es lo siguiente. De por sí, Firestore o Bigtable, ambas son ¿qué cosa? No SQL. Pero recordemos, en las no SQL hay diferentes tipos. Hay las que value, las document, los graph, entre otras. Por ejemplo, recordemos que el Firestore de por sí ¿qué cosa es? Es una base de datos de documentos, muy parecida al MongoDB, si es que en algún momento han trabajado con esta. Entonces, ¿cuál es la característica de esto acá? Es muy utilizada, por ejemplo, ¿a qué? Para escalamientos largos, un tema de jerarquía de lo que se refiere data compleja, ¿cierto? Pero si tú necesitas más que nada, ¿qué cosa? Una base de datos de Key-Value donde te permite a ti poder tener bastante potencia en lectura y escritura y en eventos, pues el Bigtable es sumamente útil con respecto a esto de acá. El Firestore es para lo que te acabo de comentar. ¿En qué casos vas a utilizar cada uno en casos de uso? Por ejemplo, el Firestore utilizarás, por ejemplo, para la parte de sincronizaciones real-time, offline syncs, aplicaciones personalizadas, entre otras cosas. Pero en el caso de Bigtable, utilizarás ¿qué cosa? Por ejemplo, si quieres hacer un sistema de detección de fraudes, pues Bigtable te viene súper bien. Si quieres hacer un tema de Machine Learning personalizado, Bigtable también te viene súper bien. Entonces, dependiendo cada cosa que tú necesites, es determinado servicio. Por ejemplo, y algo que no me han preguntado, pero se los comento también, yo tengo también un tipo de base de datos que se llama in-memory, en este caso, seguro que han escuchado la base de datos de Redis o la base de datos, en este caso, si utilizo Google Cloud, el Memory Store. ¿Qué me permite esto? Es justamente guardar en caché todo el tema de mis registros que yo voy ejecutando y poder acceder a la data en milisegundos. ¿Para qué caso voy a utilizar esto? Mayormente para toda la parte de gaming, ¿cierto? Que si quiero generar, por ejemplo, un tema de algún juego muy parecido a LOL, por ejemplo, o a Dota, yo utilizaré ¿qué cosa? El Memory Store. ¿Por qué? Porque voy a poder guardar todos la mayoría de queries, dependiendo qué es lo que yo necesite guardar, lo voy a poder guardar en caché con la finalidad de que al momento que otra persona acceda a la misma información que en su momento ya se creó en caché, pues que permita acceder y sea mucho más rápido. Por ejemplo, BigQuery tiene esa característica, tiene justamente la parte de caché. Te guarda más o menos la consulta que tú lanzaste, te lo guarda en uno aproximado de 24 horas. Es por esto que si tú lanzas, claro, que tienes que activar esa cosita que te acabo de comentar. Si tú lanzas un query en este momento, por ejemplo, y lo tienes ahí y lo vuelves a consultar más adelante,
al momento de consultarlo va a ser sumamente rápido. Otra de las cosas que ha lanzado como que calientito, calientito, sumamente como que top, que tiene esta cosa de lo que se refiere BigQuery, es que, por ejemplo, tiene el traductor, tanto un traductor batch como un traductor online. ¿Y cómo así, Anita? Imagina que tú tengas tus query de Teradata, ¿ya? Sabemos que Teradata es un potente servicio para toda la parte de lo que se refiere a qué cosa, de lo que se refiere BI, ¿cierto? Entonces, haces todos tus queries sumamente largos y toda la cuestión. ¿Y qué es lo que pasa mayormente si utilizas otro servicio? Vas a tener que adaptar ese query para que otro servicio lo pueda utilizar. En este caso, en el caso utilizando BigQuery y el traductor, ya sea dinámico, ya sea batch, ¿qué cosa es? Te convierte el código que tenías, vamos por acá, el lápiz que tenías por acá, en Teradata, te lo convierte automáticamente en donde te lo convierte a sentencias de BigQuery. Esto hace de por sí que el tiempo de desarrollo del equipo developer sea mucho menos y que realmente se pueda adaptar a las necesidades de utilizar BigQuery, ¿ya? Aparte, ¿qué más? Aparte de todo esto de acá, tenemos también lo que se refiere, por ejemplo, que han escuchado que está muy de moda la parte de que voy a poner por acá, Data Studio, ¿cierto? Y Looker. ¿Y cuál es la diferencia de cada uno? La diferencia de cada uno, por ejemplo, Data Studio es muy utilizado, no te cobran, lo que te cobran son las fuentes con las que vas a tener previamente, ¿cierto? Data Studio no tienes que pagar licencia ni cosa por el estilo, como lo es en Power BI o como es en Tableau, y hace dashboard muy bonitos, ¿ya? Looker sí se paga, es como que es complementario a la parte de Data Studio, con la finalidad, ¿qué cosa? Con la finalidad que tú puedas generar algún tema de analítica, algún tema que no puedes hacer con Data Studio, ¿ya? Entonces, respondiendo para acá, dice, esta transformación es de un lenguaje a otro. Exacto, exacto. Básicamente en Teradata tú tienes determinadas formas de crear tu SQL de Teradata, ¿cierto? Tal cual, los creas la cuestión y ya está. Y utilizando el SQL traductor, no, eso no. Ambos utilizan SQL. El SQL de Teradata es de una forma y el SQL de Data Studio de BigQuery es otra forma. Pero realmente te permite traducir de un lado a otro lado. Y eso ayuda bastante a todos los desarrollos. Data Studio tiene limitaciones, sí, justamente por eso justamente comentaba, es más que nada los analistas de negocio que permiten hacer algún dashboard bonito, algún análisis, ¿ya? Y para complementar, justamente, ¿qué es lo que hizo Google? Google compró la parte de Looker para poder ayudar a qué cosa, para poder ayudar a Data Studio a hacer cosas que Data Studio no podía hacer. Entonces, es como que Data Studio con Looker son complementarios y te permite hacer cosas súper maravillosas. Ya está. Entonces, vamos por acá. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando trabajan toda la parte de lo que se refiere, por ejemplo, base de datos relacionales, ya les expliqué las NoSQL, las in-memory, vamos por acá las relacionales, que quiero también que como que dejarles el bichito de la curiosidad y puedan investigar. Cuando yo tengo toda la parte relacional, tengo tres tipos que lo clasifican. Tengo el Trao SQL, el Trao Spanner y tengo el Bare Metal. Y ahorita voy a explicar cada uno. El SQL es más que nada para manejar, por ejemplo, MySQL, Postgre y SQL Server. Anita, pero pregunta, si yo tuviera, por ejemplo, algún tema de una base de datos en Oracle, ¿cómo hago? ¿Dónde lo pongo? ¿Utilizarás qué cosa? Perdón, Base Metal. El Base Metal es como para que tú hagas lift and shift de Oracle a Google Cloud. Es ¿para qué? Para que tú tengas un RDBMS que sea escalable, muy parecido a tu on-premise. El TrowSQL, ya saben, solamente soporta para esos tres tipos y ya está. Es utilizado, por ejemplo, para RP, CMR, e-commerce, entre otros. Y aquí una observación. ¿Cuál es la ventaja de utilizar TrowSpanner? TrowSpanner es como si fuera la combinación de la capacidad relacional de un TrowSQL más la capacidad no SQL. Pero, de por sí se comporta como que se comporta como un RDBMS a gran escala y tiene aproximadamente, para que tengan una idea, un 99,999% de disponibilidad. Te permite grandes escalas, mayor consistencia, súper top. Yo podría decir que es como que la versión mejorada de SQL. ¿Para cuándo es utilizado? Justamente, por ejemplo, si tú tienes sistemas financieros que quieres que escale a gran escala,
¿Cuál vas a utilizar? El Global Financial. ¿Qué cosa? Vas a utilizar el Trial Spanner, ¿ya? Esto es sumamente importante que sepan estas tres cosas. ¿Por qué? Porque si se animan a, no sé, a utilizar toda la parte de Google Cloud, esto es sumamente importante. ¿Qué más? Otra cosa que me gustaría como que comentarles es que, por ejemplo, la parte de lo que tiene ¿cómo es esta cosa? BigQuery, regresando a la parte de BigQuery, es que tú puedes crear vistas materializadas, puedes utilizar arrays y strap. ¿Cómo así? Por ejemplo, los arrays, si yo en una sola columna, varias cositas, pero que sean del mismo tipo de dato, utilizaré un array. Si quiero, ¿qué cosa? Tener como tipo, en una sola tabla, varias subtablitas chiquititas en vez de hacer joins de joins de joins, utilizarás strap. Los strap o record, que son justamente para datos complejos o campos anidados de diferentes tipos de datos, ¿ya? Eh, ¿Y qué más? ¿Y qué más quería compartirles? Eso. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, que justamente les mencioné también de la parte de los NoSQL, es la característica de qué? Del CAP, ¿ya? Consistencia, available y tolerancia a fallos. De por sí, cuando uno hace todo lo que se refiere base de datos NoSQL, tiene que evaluar qué es lo que realmente te interesa. Si la consistencia con la disponibilidad, la tolerancia con la disponibilidad o la tolerancia con la consistencia. ¿Por qué, Anita? Porque cada uno, yo no puedo, si yo hago un NoSQL, yo no puedo tener las tres a la vez. Tengo dos como máximo, ¿ya? Más que nada para que sepan estas cuestiones. Y ahorita respondo la pregunta de la última que han escrito. Otra cosa también que tienen que tener en cuenta es qué cosa, de que por ejemplo las bases de datos transaccionales tienen otra propiedad que se llama ACID, ¿ya? Para que tengan un poquito de cuenta si es que en algún momento quieren aprender toda la parte de base de datos, ya sea SQL o no SQL. Dice, ¿qué recomendación o alguna empresa que ha hecho una gran inversión de un data warehouse, en un data warehouse on-premise? Ya, por ejemplo, si ustedes ponen como que los clientes de Google Cloud, ¿ya? Ahí salen varios clientes. Hay un cliente particular que a mí me gusta mucho porque suelo comprar mucho en ese cliente, que es Mercado Libre. Mercado Libre tenía antes, por ejemplo, sus sistemas en Amazon, y ahora lo que está haciendo Mercado Libre es utilizar y migrar todos sus sistemas que tienen a la parte de lo que es Google Cloud. Y se convierte en algo sumamente potente porque antes todos los procesos que demoraban regularcito, ahora con el tema de BigQuery, por ejemplo, que recordemos que BigQuery se comporta como un data warehouse, lo hacen de manera mucho más rápida y toman decisiones mucho más acertadas. Y pueden ver justamente, pongan Google Cloud Platform, clientes, y están justamente el Meli, el Mercado Libre que les comento, y creo que es un claro ejemplo de esa parte de ahí. Y eso, chicos, voy por acá. Eso es una pequeña introducción a la parte de lo que les comento. Además de eso, voy a poner por acá. Quería comentarles eso y también invitarlos a la comunidad que tenemos justamente de ahí de Google Cloud, de Chile. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un evento junto con el resto del equipo, invitando a las personas a poder certificarse. Les voy a dar como que agregan al LinkedIn que está por acá, para si quieren un tema de detalle o lo que fuera. La iniciativa se llama All Cloud Platform y creo que va a ayudar a muchas personas a poder justamente a sumergirse a todo este mundo del cloud y más que nada de Google Cloud. No sé si hasta ahí tienen alguna otra pregunta que fui justo respondiendo por el chat. ¿Esa certificación es un tema específico? Ya, muy buena pregunta. Realmente la certificación está para varios jobs. Tú puedes certificarte. Oye, yo ya me certifiqué en la parte del básico de la sociedad. Estoy más enfocada en la parte de ingeniero de datos. También hay para todos los tracks, ya hay para todos los tracks. Te escribes, lees los términos y condiciones que justamente te dicen ahí. El programa dura más o menos como 3 meses. En 3 meses tienes que certificarte en alguna de las que te has comprometido y ya está, ¿no? Y ya está, te dan créditos justamente en Quillats para que puedas practicar los laboratorios y todas esas cositas. Exacto, te invitamos a esa parte. La comunidad está en Discord. La comunidad está en Discord. En los detalles justamente los compartí en mi LinkedIn. Pueden ahí añadirme y justamente ven esa partita ahí. Y para la comunidad todos lo manejamos en Discord. Somos varias personas y está súper chévere. Les voy a pasar ahorita el canal, como que el canal de YouTube, para que
que les pueda como que ayudar un poquito más. Y creo que está súper potente esa iniciativa, es una iniciativa de mismo de Google. Y ya, ¿no? Y dije, acá está. Entonces pueden seguir justamente en nuestras redes, está súper, súper chévere. Por acá les comparto, esperen un segundo. Por acá les comparto. Ahí está. Yo les acabo de compartir. Lean justamente en la parte de publicaciones, estamos sumamente, sumamente chévere en la parte de lo que es la comunidad. Y eso, chicos, no sé, y como dice acá para terminar, your only limit is your mind. Es que realmente, si tú te propones en estudiar, te propones en certificarte o en lo que fuera, pues lo vas a hacer, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Todos tenemos las capacidades, todos tenemos como que las cosas, simplemente requiere mucho parte de nosotros para poder hacerlo. Y eso es lo que quería compartirles, chicos. No sé si tienen alguna otra pregunta, pues conmigo sería hasta ahí. Igual me hubiese encantado poder poner la parte. Ahorita doy paso, dame un segundo. Me hubiese encantado mucho hacer la parte de lo que son laboratorios, pero por el tiempo es muy cortito. De ahí ya yo voy a poner internamente en mi LinkedIn un tipo taller que va a ser 100% free, 100% online, para que ustedes vean y puedan como que seguir y incentivándolos a poder aprender esta herramienta sumamente potente. ¿Qué dice? Para poder empezar a empaparme bien en el tema GCP, ¿cuál es la ruta de aprendizaje? Pues lo que pasa es que dentro del track de certificaciones, tú puedes empezar con la básica, que es el Cloud Leader. El Cloud Leader es más que nada, te da como un overview de toda la parte de lo que es el cloud, te va a hablar justamente de las cosas más o menos que yo te estaba hablando, como por ejemplo la velocidad, la elasticidad, el tema del impacto medioambiental, otras cosas como conceptos como TCO, como conceptos de, por ejemplo, SLA, SLO, entre otras cosas. Es como una pequeña introducción al mundo cloud. Luego de eso podrías ir por la parte de Associate, que es como que el overview de todos los servicios que te puede ayudar bastante. Una vez de la Associate, puedes crecer a la parte qué cosa, si tu skill va más que nada como ingeniero de datos, puedes utilizar, por ejemplo, el TAD de Data Engineering. Sí, o la certificación de Data Engineering. Si ya eres ingeniero de datos y quieres dar un paso más alto, yo te recomiendo que vayas por la parte de qué cosa, Data Architect, también de Google Cloud. Si a pesar de eso ya la rompes en esa parte y tu mundo realmente no son los ingenieros de datos ni arquitecto de datos y sabes más que nada y manejas conceptos de Machine Learning, como por ejemplo matriz de confusión, el tema de los modelos, entre otras cosas que involucra toda la parte de Machine Learning con un poco de Deep Learning, yo te recomiendo la certificación de Machine Learning. De ahí también hay otra certificación, que es como que tipo developer, ¿no? Y así. Entonces, hay diferentes certificaciones dependiendo de lo que uno está buscando para que pueda llevar como que el track y pueda certificarse. Creo que ahí Nata tenía otra pregunta, me parece. Sí, sí, cuéntame, activa tu micro. Hola, ¿qué tal, Anita? Un Hola, ¿cómo gusto. estás? Soy ¿Cómo Natalie estás? Luján. Bueno, primero, realmente felicitarte por la exposición, una visión súper amplia de todo lo que se maneja en GCP. Bueno, mi pregunta más que todo va orientado, ¿qué es lo que se viene en el futuro? No sé, de repente, normalmente cuando tú estás en una comunidad, se toma los temas más actuales y lo que realmente va a convenir aprender dentro de lo que ya ahorita está a vogue, pero que de todas maneras hay un paso más adelante. En otros países manejan más cosas. Entonces, quizás has escuchado hablar de computación cuántica, de este tema de que no necesariamente vamos a seguir en esta línea, vamos a de repente manejarlo de otra manera, los temas de modelo, de arquitectura. Entonces, no sé si ahí nos podrías dar tu visión de lo que has podido escuchar o quizás de sepas, ¿no? Ya, súper. Sí, efectivamente. Una de las cosas que aparte sale en la comunidad, tanto de diferentes vendors, es que lo que se viene con bastante potencia es la computación cuántica. Por ejemplo, si queremos como que utilizar la parte de computación cuántica y hay servidores en la parte de lo que es Amazon, ¿cierto? Para poder ya jugar con esta. En la parte de Google Cloud están construyendo todas esas cositas de acá, van incorporando nuevas cosas, por ejemplo, lo que les acabo de comentar del traductor, que se llama, si ven en la parte de lo que es el GitHub de Google Cloud, es como que no tiene más de un mes, es sumamente nuevo realmente esto de acá que les comento. Aparte están poniendo mucha, como que, ¿cómo se esa cuestión? Mucho hincapié con la parte de lo que se refiere deep learning, está sumamente como que potente, están construyendo nuevos modelos de machine learning, pero
la diferencia es qué cosa, que sean utilizados mediante APIs. Porque, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Vertex AI, no sé si han escuchado, Vertex AI es como que salió el año pasado, más o menos como en mayo, junio, por ahí, que están poniendo qué cosa, mucho hincapié con la parte que les comento. En junio, exacto. Entonces, qué es lo que justamente hace esas cositas? Lo que quiere buscar realmente todos los vendors es que permitirte al usuario poder crear modelos sin necesidad de qué, sin necesidad de mucho conocimiento, de qué cosa estadístico, de conocer o recordar la parte quizás de derivadas, límites, entre otras cosas que se tienen que tener en cuenta cuando uno, por ejemplo, desarrolla un tema de modelos, tiene que entender como que el porqué de cada cosa, no solamente como correr el query, ya corrió, ya está, ¿no? Entonces están poniendo mucho en esa parte, como que mucho hincapié en esos dos puntos. Y otra cosa que está quedando, como se dice, como para un costado, es el concepto de qué cosa, de data lakes. Ahora se viene todo el concepto de qué cosa, de Lakehouse, de Delta Lake, ¿cierto? Que realmente siempre han estado ahí. Solo que ahora qué cosa es como que ya lo llamo diferente, lo hago que sea mucho más vendedor y ya, ¿cierto? Igual como por ejemplo el concepto que ahora está muy de moda, oye, todo el mundo, van a haber muchos cursos, muchos cursos que te dicen, aprende Machine Learning de manera sencilla o Machine Learning en diferentes pasos. Entonces, ¿por qué? Porque ya se hizo, la parte de Machine Learning ya se hizo commodity. Entonces, lo que ahora las empresas están buscando es que efectivamente tú conozcas, ya seas ingeniero de datos o ya seas científico de datos, conoces realmente un poco de Machine Learning, entiendas qué tipo de modelos hay, por ejemplo, también conozcas la parte quizás del frameworks para desarrollar, no sé, ya sea Keras, ya sea PyTorch, ya sea Keras, Python o TensorFlow, ¿cierto? Es lo que actualmente el mercado, actualmente es apto, o el MLOps. El MLOps realmente siempre ha existido, ¿ya? El MLOps, para que quede un poquito más claro qué cosa se refiere a la parte de poder crear modelos, ¿ya? Pero de manera automatizada, es decir, como si tú unieras ingeniería de datos, de bots y científico de datos, a esos tres haces un perfil que se llama, en otras empresas en Europa se va a llamar ingenieros de Machine Learning, y que ahora esos ingenieros de Machine Learning hacen qué cosa, la parte de MLOps, es decir, integrando la parte de integración continua, deploys, quizás utilizando, por ejemplo, no sé, Dockers o tema de Kubernetes, que realmente Kubernetes reemplazó la parte de Dockers, ¿no? Son conceptos que van a ir cambiando, siguen cambiando, y todo esto de acá, como que Google Cloud lo soporta bastante. Inclusive sacan papers, sacan como que publicidad, y eso es sumamente útil para todos nosotros que somos como que del mundo del TI, y los que no somos y nos gusta y no, lo que no son y quisieran ir por ese camino, pues bienvenidos, porque realmente es un camino sumamente bonito, sumamente retador. Y eso, no sé ahí si tienen, hay otra pregunta con respecto a esa partecita. Por ahí, esto. Si no hay más preguntas, muchas gracias, Anita Quevedo. Fue una gran experiencia tenerte como ponente. Gracias No, por gracias a aceptar la ustedes por la invitación. invitación. Sí, gracias por aceptar la invitación a este seminario y esperemos seguir contando contigo para próximos eventos. Muchas gracias, Anita. Súper, gracias. Chao, un gustazo. Chao, chicos. Gracias.